Buenos días, hoy vamos a leer el Proverbios número 30 y esta es una carta de colección de proverbios escritos por un sabio desconocido que probablemente era un estudiante de sabiduría en la época de Salomón. Agur refleja humildad en los versículos 1 a 4, un odio profundo por la arrogancia en el versículo 7 a 9 y una mente teológica que nos ayuda en versículos 5 y 6, ¿verdad? Entonces, nadie sabe a ciencia cierta quiénes son estos nombres, ¿verdad? Los nombres que de Ucal, Itiel y Eltiel, ¿verdad? Yaque y Agur, pero están escritos en este proverbio. Proverbios 30 nos dice, palabras de Agur, hijo de Yaque, si la profecía, el hombre habló a Itiel y Itiel a Yucal. Entonces, otra vez, ¿verdad? No sabemos en ciencia cierta quiénes son estos nombres, pero algunos creen que son una descripción de Salomón y David. Algunos piensan que Agur dirigió su sabiduría tal vez a sus alumnos favoritos como a Luke, ¿verdad? A Lucas y a Teofilos, ¿verdad? Agur significa reunido, ¿verdad? Y muchos creen que este es un nombre fantástico para Salomón, ¿verdad? Ya que significa obedecer o obediente. Aquí nuevamente muchos creen que este es un nombre simbólico de Salomón. Y fiel significa que Dios haya llegado. Y también se cree que esto es, no es un nombre de una persona, sino un nombre simbólico, ¿verdad? Y, y el nombre de Ucal significa devorado. Entonces aquí nuevamente este nombre no tiene historia antes o después de la mención, solo en este libro de Proverbios, ¿verdad? Proverbios 32 nos dice, ciertamente soy más brutal que cualquier hombre y no tengo entendimiento de hombre. No aprendí sabiduría ni conocí lo santo. Entonces aquí podría ser Salomón, ¿verdad? Hablando porque parece esto que cuanto más aprendemos de Dios, ¿verdad? Más conscientes nos volvemos. Pero cuando no sabemos mucho, entonces no somos muy sabios y cometemos muchos errores, ¿verdad? Y entonces ya cuando nos llega un poquito más la sabiduría, entonces ya empezamos a reflexionar, oh, ¿verdad? Qué tonto fui o qué tonta fui a no, no ver esto, no poner, ¿verdad? Enfoque en tal cosa, ¿verdad? Entonces, pero aquí nos está hablando de que no aprende esta persona de la sabiduría, ¿verdad? Puede tener la información, ¿verdad? Podemos saber mucho acerca de un tema, pero si no lo ponemos en práctica, es simplemente información, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre alguien inteligente y un sabio es que un sabio sabe usar la inteligencia, ¿verdad? La pone en práctica y una persona inteligente solamente sabe la información. Entonces, aquí la sabiduría es un don de Dios, ¿verdad? Y es una comprensión repentina de que ningún hombre realmente conoce a Dios. Podemos ser sabios y llegar a vivir una vida muy santa, ¿verdad? Donde cometemos muy pocos errores, ¿verdad? O poco pecado, pero de todos modos nunca vamos a llegar realmente a conocer a Dios hasta que estemos con Él, ¿ok? Esta es una declaración de humildad y reconocimiento de la realidad, ¿verdad? De que aparte de la revelación divina, no habría, ¿verdad? Verdadera sabiduría en lo absoluto. Esto se ilustra en las búsquedas de Job, ¿verdad? El libro de Job y de Salomón. Y esto lo pueden encontrar en Eclesiásticos 3, 1, 15. En el versículo 2 nos está diciendo que es más que una bestia brutal
en entendimiento, ¿ok? Solo los muy sabios se dan cuenta de lo poco que saben. Cuando no sabes mucho y crees que lo sabes todo, ¿verdad? Como en esos tiempos de cuando tenemos quizás de 12 a 15 años, ¿verdad? Que todos lo sabemos y nadie nos puede decir nada. Pero cuando llegas a una edad y maduras un poco más, y aunque sepas mucha información, ¿verdad? Y sepas y tengas entendimiento, lo que entiendes es que sabes poquito, pero en realidad no sabes nada. Nunca puedes llegar a comprender cosas en su completidad, ¿verdad? Entonces, cuando una persona llega a ser una persona sabia, se da cuenta de que lo poco que saben, um, y todo lo que hay todavía por aprender, ¿verdad? Y esto aquí, este escritor le dice que le hace pensar aún más que se trata de Salomón hablando. Y la razón por esto es porque Salomón pidió sabiduría y el libro de Dios nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios que la sabiduría se le da a todo al que la pide, ¿verdad? No nada más a los buenos o a los malos, ¿verdad? Sino que a quien pide sabiduría, Dios se la da. Y Salomón tenía mucha sabiduría, ¿verdad? El Señor le dio toda la sabiduría, pero él cometió muchos errores, ¿verdad? Tenía muchísimas esposas, ¿verdad? Y hacía muchas cosas que tú dirías, bueno, siendo una persona tan sabia, ¿cómo cometía todavía tanto pecado, ¿verdad? Y aquí es otra vez otra seña de que no importa, ¿verdad? Qué tan sabios somos a veces, nunca vamos a ser perfectos, ¿verdad? Pero sí somos santificados por Jesucristo. Entonces, ahí nos da otra vez ese recordatorio, ¿verdad? Y entonces aquí creo que por eso se refiere a Salomón. Nadie excepto Dios, Jesús y el Espíritu Santo tienen el conocimiento completo de lo que es ser santo, ¿ok? Agur sabía que no podía obtener sabiduría solo a través de la búsqueda humana, y el entendimiento se asocia aquí con la santidad de Dios, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿verdad? En el libro de Mateo, ¿verdad? En el Evangelio, cuando habla de los magos, ¿verdad? Aquí está hablando de sabios, ¿verdad? De personas que tenían ese entendimiento de Dios, ¿verdad? Que podían traducir sueños o visiones, que entendían lo que realmente era la sabiduría, ¿verdad? Entonces, esa sabiduría se asocia aquí con la santidad de Dios, ¿verdad? Y en Proverbios 34 vemos que dice, ¿quién subió al cielo o descendió? En pregunta, ¿quién recogió el viento en sus puños, ¿verdad? ¿Quién? ¿Y quién ató las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los términos de la tierra? ¿Y cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo, si puedes decirlo? Y, y entonces aquí estas preguntas reflejan que el único que puede hacer eso, ¿verdad? El único que solo se puede responder mediante, ¿verdad? Con Dios. O sea, ¿quién más? ¿Quién puede recoger, ¿verdad? El agua en sus mantos, ¿verdad? Aquí dice que un hombre puede conocer el qué, ¿verdad? De la sabiduría creativa mediante la observación del mundo físico y su funcionamiento interno, pero no puede conocer quién. Podemos conocer qué, pero no quién. Sabemos qué creó todo esto, ¿verdad? Y sabemos que fue Dios, pero no sabemos en quién, ¿verdad? Puede ser, aquí dice, no sabemos el quién. El quién puede ser conocido solo cuando Dios se revela a sí mismo, lo cual tienen las escrituras. Este es el testimonio a la conclusión de Job, ¿verdad? Entonces esto lo pueden encontrar en Job 42, 1, 6. En Salomón, Eclesiásticos 12, 1, 14 y en Isaías 40, 12, 17, 48,
8:11 y 66, 18, 19. Y también en Romanos 8, 18, 39. Y lo habla Pablo, ¿ok? La respuesta, por supuesto, es que Dios Todopoderoso, ¿verdad? Es el único que puede hacer estas cosas. Pero aquí se dice que se cree que simplemente, ¿verdad? Que el simple hombre puede conocerlo y podemos conocer a Dios, ¿verdad? Y seguro alguien más grande que tú y yo, ¿verdad? Y alguien sobre el que el simple hombre solo puede especular. Entonces podemos llegar a conocer a Dios, pero no sabemos quién es, ¿ok? Entonces, si pensaríamos en todos los hombres de Dios en la Biblia, ¿verdad? Y pudiéramos acumularlos en un solo nombre, ese nombre sería el nombre de la personalidad que creó todo esto, ¿verdad? Y este sería el nombre inefable de Dios. Nadie lo sabe, ¿verdad? Pero hay muchos nombres para describir a Dios, ¿verdad? Y las maneras en que Él mismo dice, me llamo tal, ¿verdad? Pero en realidad nunca nadie lo ha visto y nunca sabe más que su hijo, ¿verdad? Entonces sabemos que se le dará el poder a él y debajo de él y que al hombre de Jesús todos se postrarán, ¿verdad? Entonces Jesús vino a la tierra, ¿verdad? Y se reveló como Dios encarnado, ¿verdad? Antes de irse, de regresar con su padre. Entonces, ahí nos dijo que, ¿verdad? Como creo que fue en Juan, no me acuerdo el exacto número, pero donde le dice a los apóstoles que ya han visto, seguro que han visto a Dios, creo que está hablando con Timoteo, ¿verdad? Que le dice, seguro tú ya has visto a Dios, y Timoteo le dice, no, pues enséñanos al Padre y con eso bastará, ¿verdad? Y qué paciencia tiene Dios, ¿verdad? Con nosotros, porque ya habían caminado con Él 3 años y todavía no entendían sus parábolas, ¿verdad? Y lo que Él les estaba tratando de explicar, pero le dice a Timoteo y a los otros apóstoles que ¿cómo has caminado conmigo 3 años y todavía no me conoces, verdad? Todavía no conoces y no has visto a Dios. Si te digo que tú ya lo has visto, si me conoces a mí, me has visto a mí. Y entonces es un poquito confuso para la gente tratar de conceptualizar que si él nos explicó que Él vive dentro del Padre y el Padre vive dentro de Él y Él vive dentro de nosotros y nosotros dentro de Él. Entonces, para poder realmente conceptualizar quién es Dios, tendríamos que juntar a todos los santos, ¿verdad? Que existieron desde el empiezo del mundo, ¿verdad? De lo que es la vida, para poder agarrar eso y eso no tiene nombre, ¿verdad? No hay palabra para eso. Entonces aquí se considera el nombre de Dios en algo inefable, algo que no podemos conceptualizar. Con nuestra mente humana nada más no se puede, ¿ok? Entonces sabemos que el poder es de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, esto es un buen verso para usar al testificar a los judíos. Que hace poco estaba escuchando la radio 91.5 y escuché se llama Marty Swig, ¿ok? Quien predica la palabra cristiana a los judíos. Decir que les lean esta escritura hasta la última oración. Luego pregúnteles de quién está hablando esto, ¿verdad? Cuando le pregunta, entonces aquí él está diciendo que él está pensando, ¿verdad? ¿Cómo sería si tú le preguntaras a una persona judía, oye, ¿quién es Dios? ¿Verdad? No qué hizo Dios, ¿verdad? Pero ¿quién es? ¿Realmente lo conoces? Entonces, por supuesto, la respuesta sería que Dios nada más, ¿verdad? Como nosotros. Pero luego dice que aquí que leales la última frase, ¿verdad? ¿Cómo se llama y cómo se llama su hijo? Si puedes decirlo. Entonces, ¿cómo responderían los judíos, verdad? O podrían responder. Por supuesto, el nombre del Hijo de Dios es Jesús, pero no saben todavía quién es, ¿verdad? Proverbios 35 nos dice que toda palabra de Dios es pura.
escudo es para los que en él confían. Entonces, en el versículo 5 y 6 de Proverbios 30, esto pasa de la incertidumbre de la especulación humana, ¿verdad? A la certeza de la revelación divina, ¿ok? Y para entender esto tenemos que entender lo que es la revelación divina. Y ni yo lo entiendo completamente porque apenas estoy tratando de aprender, ¿verdad? Pero cómo se nos revela, ¿verdad? Todo lo celestial, todo lo que es de Dios, cómo empezamos ese proceso de caminar con Él. Y les dije ayer que se empieza por cultivar una relación con Jesucristo, ¿verdad? No con, porque, y creo que les di ese ejemplo de que no nos dice soy uno de los caminos, ¿verdad? No, te dice soy el único camino. Entonces, siendo el único camino, ¿verdad? Posible, entonces se empieza por ahí tratando de cultivar esa relación, ¿verdad? Entonces, en Juan 1:3 leemos que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, lo mismo era en el principio con Dios, el verbo siendo Jesús, ¿ok? Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada fue hecho, ¿verdad? De lo que fue hecho. Entonces, por eso llegamos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Todo sin Él y nada sin Él. Entonces, en Efesios 6:16 leemos que sobre todo tomando el escudo de la fe, con el cual podrás apagar todos los dardos del fuego de los malvados, ¿verdad? Y el escudo de la fe siendo la palabra y las promesas de Dios, ¿verdad? Las palabras y las promesas de Dios y que nos las dio Jesucristo, ¿verdad? Fue muy claro cuando Él vino, hizo su ministerio aquí en la tierra, ¿verdad? Y nos dijo exactamente qué era eso, ¿verdad? Y entonces aquí nuestro escudo de la fe, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo, ¿verdad? El justo juez. Entonces, en Proverbios 36 nos dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, aquí habla de no añadir a sus palabras en la Biblia, ¿verdad? Hay un dicho que dice siempre, y lo he escuchado, Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Eso no está en la Biblia, gente, ¿verdad? Entonces es añadirle o ponerle palabras en la boca a Jesús, pero sí es verdad que te dice que no debes ser huevón, ¿verdad? Que no debes que debes ayudar a los demás, o sea, todos sus principios, ¿verdad? De vivir una vida cristiana, ¿verdad? Y en Él. Entonces, es verdad, pero no verdad, porque no es exactamente la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces aquí te dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado un mentiroso. Entonces, esta es una declaración poderosa sobre la naturaleza inspirada de la palabra crónica de Dios, ¿verdad? Y estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? Y a Israel, ¿ok? Agregar a la palabra de Dios es negar a Dios como el estándar de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios no miente, no puede mentir. Entonces, nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Estamos en ese proceso para llegar a la santificación en Jesucristo, pero no somos perfectos como para hablar por Él, ¿ok? Entonces se nos advierte que en el último libro de Apocalipsis, que no agreguemos ni le quitemos a la Biblia, ¿verdad? Que no podemos escoger, puedo creer esto, pero no voy a creer esto, no. Crees en toda la palabra de Dios, ¿verdad? En todo lo que dice la Biblia. No escoges, quiero creer esto y esto no, porque esto no me conviene. Se cree en todo, todos los mandamientos, todo lo que pasó, todas las personas, todos sus principios. Entonces, se tiene que creer completamente. Entonces, se nos advierte otra vez, ¿verdad? Que no agreguemos ni le quitemos a la Biblia y que todo hombre es mentiroso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es la única verdad, ¿ok? Proverbios 37:8 nos dice dos cosas, ¿verdad? Que Él nos ha pedido dos cosas. Una, no me las niegues
antes de que muera, ¿verdad? Aparta de mí la vanidad y la mentira, ¿ok? No me des pobrezas ni riquezas. Aliméntame con tu comida, ¿verdad? Con comida conveniente para yo. Entonces, le darías de comer a Jesús, ¿verdad? O a Dios, algo que tú tienes en tu casa, ¿verdad? Si en tu corazón tienes vanidad, tienes mentira, tienes resentimiento, tienes, ¿verdad? Cualquier tipo de pecado, claro que no, ¿verdad? Porque no es algo que le darías a Dios. Entonces, aquí te dice esas dos cosas, ¿verdad? Que te ha pedido que no lo niegues antes de morir, ¿verdad? Y que te apartes la vanidad y que apartes la mentira, ¿verdad? De Él. Que Él no te pide ni riquezas ni pobreza. Él no quiere que seas pobre y no te pide que seas rico, pero sí que lo alimentes con lo que le conviene a Él. Y aquí está hablando, si Él vive dentro de nosotros, que nosotros también nos tenemos que alimentar con la comida que es de Él, ¿verdad? Y eso significa no mentir, no ser vanidosos, no ser envidiosos, no ser todo eso, pero es muy difícil viviendo en un mundo como este, ¿verdad? O un mundo en general. Y por eso es tratar de caminar lo que se dice en el espíritu en vez de la carne. Creo que les platiqué un poquito sobre eso. Y también ese es un proceso que se tiene que practicar cada segundo, cada minuto, cada hora, ¿verdad? Y cada día, porque el enemigo nada más está esperando en ese momento que te salgas del espíritu para atacarte, ¿verdad? Para decirte algo malo, para decirte algo negativo en la oreja, ¿verdad? Para ponerte de mal humor. ¿Ok? Entonces tenemos que ser conscientes, ¿verdad? La oración de un verdadero buscador de sabiduría, ¿verdad? Y de Jesucristo busca del Señor honestidad de corazón. ¿Ok? Y suficiencia de Él, ¿verdad? Lejos de los peligros planteados por los externos de la pobreza o la riqueza, que es mucho más que estar pidiéndole a Dios que te dé de comer, ¿ok? O que te dé para pagar el bill, ¿verdad? O que te deje con tu pareja o que no te deje, ¿ok? Es mucho más que eso. ¿Verdad? Ese es se me hace a mí como una falta de respeto, ¿verdad? Nada más ir a Dios para estarle pidiendo, ¿verdad? Lo que muchas veces Él te da. Si supieras administrarte y supieras seguir los principios que te da en esta vida, ¿verdad? Pero no todos estamos tomando los consejos y los principios de vida que nos da, ¿verdad? Y siguiendo sus mandamientos. Entonces, aquí dice que si tenemos demasiado, podríamos dejar de depender de Dios, ¿verdad? Como dice la palabra también, ¿verdad? Cuando lo vino a seguir ese rey, ¿verdad? Y que le preguntó a Jesús, ¿qué puede hacer para llegar al reino de Dios? Y Jesús le dijo, pues los mandamientos, ¿verdad? No mentirás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, X cosa, ¿verdad? Y el rey le contestó, yo no he quebrado ninguno de esos mandamientos desde que nací. Entonces Jesús le dijo, bueno, pues qué bien, ahora regala todo lo que tienes y a los pobres y sígueme. Y el rey se ofendió, ¿verdad? Y se fue muy desconsolado porque vio a sus riquezas y se le hizo demasiado dejar la vida que tenía para seguir las cosas de Dios, ¿verdad? Y entonces aquí ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Para cuando Dios dijo, te digo que los ricos no entrarán, ¿verdad? Que será más fácil que entre un camello por el hueco de una, ¿cómo se dice? De una aguja, ¿verdad? Que a un rico el reino de Dios. Y te está hablando en los hechos de que cuando no estamos dispuestos a dejar nuestra confortabilidad, ¿verdad? Lo bueno, ¿verdad? De este mundo mundano, ¿verdad? De esta tierra mundana, para seguirlo a Él,
para enseñarle a los demás, ¿verdad?, sobre el evangelio, para tratar de salvar, ¿verdad?, más almas, ¿verdad?, para hacer lo que Él te dice. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos creyentes? ¿Cómo te puedes llenar la boca diciendo que Dios primero y todo por Dios cuando no estás haciendo eso, verdad? Cuando no estás muriendo diariamente en este mundo, ¿verdad? En esta tierra mundana y negándote de lo que quieres. Qué bonito fuera en vez de estar aquí, ¿verdad? Hablándoles a ustedes, decir, déjame, me voy y me siento a lonchar con mi mamá, ¿verdad? O déjenme, me voy a pasear, o quisiera ir a ver las montañas de nieve porque no las he visto, ¿verdad? O déjenme ir de paseo, ¿verdad? Porque con lo que me gusta viajar. Pero no, hay cosas que se tienen que hacer cuando nos habla el Espíritu de Dios y aunque quiera o no quiera, se tienen que hacer. Entonces, se trata de obediencia, ¿verdad? Y no porque significa que vamos a poder comprar, ¿verdad?, nuestro ticket para irnos al reino de Dios, porque ese fue todo el concepto que nos trató de enseñar en eso que les acabo de contar sobre el rey, ¿verdad? Preguntándole a Jesús cómo podía comprar para entrar al reino de Dios. No hay manera, no hay nada que tú puedas hacer en esta vida para comprar cómo entrar al reino de Dios. Pero lo haces por respeto, por miedo a Dios, y ese miedo otra vez es la reverencia a Dios, ¿verdad? El respeto, el amor, porque sabes todo lo que Él hizo por ti, ¿verdad? Que aún no mereciéndolo, aún pecando, aún tratando a los demás mal, tratándote mal a ti mismo, a ti misma, ¿verdad? Que Él todavía te ama y todavía te acepta y todavía te espera, pero si no tratamos, entonces si no intentamos de regresar, de arrepentirnos, ¿cómo quieres que la vida sea mejor? ¿Verdad? ¿Cómo quieres esa salvación si no estás haciendo nada por salvarte? No se puede, ¿ok? Él no va a bajar, ¿verdad? Decía mi mamá este dicho que decía mi abuelita que trabajando muy cansada decía, ay Dios, ayúdame, ¿verdad? Y creo que me contó que un día alguien le dijo, señora, así no se dice, Dios, dame las fuerzas para poder terminar. Y eso es algo que siempre se me ha quedado y es la verdad. Dios no va a venir y te va a dar la comida en la boca, ¿ok? Él no va a venir y te va a quitar, ¿verdad? O poner lo que tú necesites en esta vida de esa forma. ¿Verdad? Pero si tú estás tratando de vivir en el espíritu, bajo su ley, bajo sus mandamientos y respetándolo, ¿verdad? Y teniéndole miedo, ¿verdad? Esa reverencia, entonces él te va a proteger, él no va a dejar que, ¿verdad? Que vamos a decir, el ejército del enemigo llega y te disloca, ¿verdad? Te pierde en la vida, te lleva a diferente lugar, te hace sentir cosas que no debes sentir, pensar cosas que no debes pensar. ¿Por qué? Porque no estás preparado o preparada para atacar esos pensamientos, esos sentimientos, ese mal carácter, ¿verdad? Para procesar ese trauma, lo que te hicieron, pobrecita de ti, pobrecito de ti. Ok, te tienes que activar otra vez. Entonces, si estás viendo este video, actívate, ok, arrepiéntete y actívate. Entonces, aquí nos dice que sin duda esta también debería ser nuestra oración, ¿verdad? La mayor parte del pecado proviene de la vanidad y la mentira y la codicia. Y Dios nos ayude a caminar en tus caminos y no en los nuestros. Ok, yo quiero la vida que Dios quiere para mí, no la que yo quiera. Ok, y creo que eso es algo que toma mucha humildad para poder decir, yo no quiero vivir la vida que yo quiero. Si fuera por mí, yo puedo dibujar, ¿verdad? Qué perfecta sería mi vida. Tendría esto, esto, esto y esto, pero obvio, esa no es la vida que vivo. Tengo que estar en la realidad, pero también Él nos dice, pide, ¿verdad? Pide en mi nombre y si yo creo que es lo que tienes que tener, yo te lo daré.
pero tenemos que otra vez vivir bajo bajo su gobierno, y eso no es un día sí, un día no, ¿verdad? Eso no es, sabes que hoy creo y mañana no creo, hoy me enojé, hoy porque no tengo de comer no voy a creer, ¿verdad? Hoy porque, ¿verdad? Mi esposo me engañó, no voy a creer. Hoy porque me enteré de tal cosa, me voy a enojar y me voy a deprimir. Puede que inicialmente sientas ese impacto, ¿verdad? Y esa desesperación, esa ansiedad, ¿verdad? Esa tristeza quizás, siéntela, ¿verdad? Pero refúgiate en Él, porque es lo que te dice, para todo ven a mí. No vayas con fulanita, no vayas con la prima, con el primo, con el amigo, a la droga, ¿verdad? Al alcohol, al cigarro. No, te está diciendo, ven a mí. Entonces siéntete como te tienes que sentir y luego ve a Él. Y te da esa paz y esa calma y esa tranquilidad, ¿verdad? Y quizás orar porque te ayude a pensar las cosas más claramente, a ver las cosas mejor. Y te sentirás un poquito mejor, ¿ok? Proverbios 39 nos dice, para que no me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O no sea que sea pobre y huerte y tome el nombre de Dios en vano. Entonces, aquí dice que por eso hay que orar para no ser pobre ni rico, ¿verdad? Esto es algo que yo siempre he dicho, ¿ok? Yo no estudié para hacerme rica. Y si creían que eso es, estoy en el negocio equivocado, que porque este negocio no te lleva a la riqueza. El negocio de estar escuchando los problemas de otras personas a diario es taxante, te quita. Entonces, y a veces no es tanto de que sí hay gente que nada más cobra y no hace su trabajo, ¿verdad? Pero no, el objetivo no debe de ser eso. No debe ser ni quiero ser rico ni quiero ser pobre. O no, porque si tengo mucho dinero no me voy a ir al reino de Dios. Gente, esa es una mentira. El dinero otra vez no es malo. Es el amor al dinero y nuestra mentalidad sobre el dinero, ¿verdad? Entonces, yo siempre le he pedido a Dios, Dios, dame suficiente para ser la prestadora y no la que pida prestado. Dame suficiente para tener para pagar mis biles. No me des de más ni me des de menos, ¿verdad? Lo que sea tu voluntad, pero suficiente para poder hacer mi objetivo y mi meta en esta tierra, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro propósito. Y si eres miserable, no estás viviendo el propósito que Dios te dio, ¿verdad? Y muchas veces quizás estamos viviendo el propósito, pero viene el enemigo y por la tentación, por ignorancia, ¿verdad? Y bien dice la palabra, mis hijos mueren por falta de sabiduría, ¿verdad? Mueren por ignorantes, por no saber, por no darse cuenta, por no estudiar, ¿verdad? Por no preguntar, por no intentar de entender el más allá de las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, esta es una pregunta que refleja una arrogancia, ¿verdad? De extrema al decir, no quiero ser rico quiero ser rico, ¿verdad? O quiero ser pobre. Que debemos orar, no queremos ser ricos ni pobres, ¿verdad? A las personas les resulta más fácil buscar al Señor cuando tienen necesidades en su vida. Siempre nos tiene que hacer falta algo, gente. Si ustedes se sienten como que hey, todo está perfecto en mi vida, ¿verdad? Y soy muy bueno y no hay nada que tenga que cambiar porque todo está bien, um, entonces algo está mal, ¿ok? Porque el único que nos puede completar y dar esa satisfacción completa es Dios. Y todavía no llegamos ahí para decir eso, ¿ok? A veces los ricos se sienten tan autosuficientes por todos sus recursos, ¿verdad? Y las cosas que tienen, que no buscan a Dios. ¿Ok? Entonces, aquí esta pregunta refleja otra vez una arrogancia extrema. ¿Quién es el Todopoderoso, verdad? ¿Para qué les sirvamos? ¿Verdad? ¿Quién es para que les sirvamos? Entonces,
Los muy pobres a veces le dan la espalda a Dios porque sienten que Él no los ama, que Dios no los escucha, ¿verdad? Y roban y maldicen, ¿verdad? Para salir de la pobreza. Entonces ahí ahora sí no te escucha. Ahora sí estás afuera del gobierno de Dios. Y ahí no tienes por qué estar culpando a Dios. Es tu falta de obediencia, ¿verdad? Entonces, Proverbios 30:10 nos dice, no acuses al siervo antes de su señor, no sea que te maldiga y seas hallado culpable. Entonces, aquí vemos que calumniar al sirviente de un hombre puede ser contraproducente, ¿verdad? Para ti y te puede traer una maldición, ¿ok? En versículos 11-14 nos dice que estos proverbios condenan varias formas de comportamiento imprudente y están conectados con esta frase común que apunta al hecho de que ciertos pecados pueden penetrar de manera única en toda una sociedad o periodo de tiempo, ¿verdad? El Proverbios 30:11 nos dice, hay una generación que maldice a su padre y a su madre, ¿verdad? O una generación que maldice a su padre y no bendice a su madre, ¿ok? El Proverbios 20:20 nos dice, declaro que el que maldice a su padre o a su madre, su lámpara se apagará en el tiempo de las tinieblas. Cuando tú más lo necesites, la luz no va a estar ahí, ¿verdad? Los oídos de Dios no se van a abrir a escucharte, ¿verdad? Entonces, este es un grave pecado y resulta en la muerte, ¿ok? Entonces, arrepiéntete, ¿ok? La generación de la que están hablando aquí, ¿verdad? Esta es la generación de los últimos tiempos, ¿verdad? Welcome, ¿ok? Es ahorita, ¿verdad? Es esta generación en la que vivimos, ¿verdad? En 2 Timoteo 3 nos dice, habla de ser desobediente a los padres, ¿verdad? Este es nuestro momento, ahorita, ¿ok? Los niños no tienen respeto por los padres. El mandamiento de Dios dice, honra a tu madre y a tu padre, pero muchos en nuestra generación no lo hacen, ¿ok? Se les olvidan los padres, ¿ok? Roban a los padres, ¿verdad? Entonces, Proverbios 30:12 nos dice, hay una generación que es pura en sus propios ojos, ¿verdad? Y sin embargo, no han sido limpiadas de su inmundicia, ¿verdad? Desde este mundo. Entonces, en Proverbios 16:2 nos dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, ¿verdad? ¿Quién te va a decir? Tú propio te vas a decir, ¿no sabes que estoy mal? No, ¿verdad? Tiene que pasar algo para que tú reflexiones, para que tú puedas decir, oh, man, a lo mejor sí, eso que hice no estuvo bien, o por qué dije eso, ¿verdad? Y la única manera que tú puedes tener esa convicción es con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está ofendido y no está contigo por tanta desobediencia o por tanto tiempo que te alejas de Jesús, entonces, ¿cómo tú quieres? ¿Verdad? Entonces todo tiene una orden. Y aquí nos dice que este hombre, esta generación, ¿verdad? Es muy, muy limpia en sus propios ojos. Nadie les puede decir que no están haciendo las cosas bien. Tienen justificaciones para todo. Oh, vive y deja vivir. O que si aquella quiere una aborción, oh, es su cuerpo, déjala. Que si fulanito y sutanito son, déjalos. Sí los puedes dejar y no es tu trabajo juzgarlos, pero eso no significa que tú aceptes la conducta como que es algo santo, como que es algo santificado, como que es algo que está bien. No está bien. ¿Ok? Entonces aquí nos dice que quien puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro de mi pecado, ¿verdad? Y esto está en Proverbios 29. Nadie de nosotros podemos decir, yo estoy limpia de pecado, yo estoy limpio de pecado.
¿verdad? Solamente Jesucristo fue el único que fue limpio de todo pecado, ¿ok? Entonces, aquí dice que aquellos cuyo pecado han sido perdonados son puros ante Dios. Y aquí es donde viene eso que les digo que debemos arrepentirnos, ¿verdad? Y arrepentirnos de todo corazón y pedirle a Dios que nos mande ese ayudante, ¿verdad? El Espíritu Santo, que no nos desampare, que nos ayude en tiempos cuando más lo necesitamos, ¿verdad? Pero eso no puede pasar, al menos que tú seas humilde y te puedas arrepentir de lo que haya pasado, de lo que hayas hecho, ¿verdad? So, en este mismo tercer capítulo de 2 Timoteo, describe los últimos días, ¿verdad? Habla de los amantes de sí mismos, ¿verdad? La selfie, ¿verdad? El tomarse fotos de uno mismo, hasta yo soy culpable, ¿verdad? De los selfies. Habla de querer tener tu cara en todo lugar, de querer tu nombre en todo lugar, ¿verdad? De tanta gente que se tatúa su propio nombre, ¿verdad? Entonces, amantes de sí mismos. Nuestra generación es una generación rebelde que tiene apariencia de piedad, pero niega su poder. Los deseos de la carne son el pecado de nuestros días, gente. En nuestra generación las iglesias están olvidando, ¿verdad? Que para ser verdaderamente limpios y puros debemos ser lavados en la sangre de Cristo, ¿verdad? Del Cordero. Están tratando de sacar la sangre de nuestros servicios religiosos, ¿verdad? Solo la sangre de Jesús puede lavarnos y hacernos blancos como la nieve, ¿verdad? Dice que aunque tus pecados sean, creo que no sé si el color, cuál sea el color en español, pero en inglés se dice que scarlet, ¿verdad? Que vienen siendo rojos, ¿verdad? Rojos como la sangre. Entonces dice, aunque tus pecados sean y tú seas rojo como la sangre, ¿verdad? Como scarlet, que yo te limpiaré y vas a quedar limpio como la nieve, ¿verdad? Pero eso solamente puede pasar con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? No, y eso no es aceptando y diciendo, oh sí, sí, todos son bienvenidos a la casa de Dios, ¿verdad? Y Dios da mucha gracia, sí, es verdad, pero Dios también es un Dios de justicia, ¿verdad? Y de obediencia. Y entonces podemos salvarnos y vamos a tener esa salvación, pero también vamos a ser juzgados, ¿verdad? Entonces, ¿para qué le echas más a la mochila después de todo lo que ya tienes en la mochila? Ok, so Proverbios 30:13 nos dice, hay una generación, oh cuán altivos con sus ojos, ¿verdad? O sea que se altan ellos mismos en sus ojos. Y yo soy el mejor, y yo soy la mejor, y yo esto, y yo el otro, sin darle lo que se le pertenece y la gloria a Dios. Tú sin Dios no eres nada, ¿verdad? Y sus párpados están alzados. El Proverbios 21:4 nos dice que la mirada activa, ¿verdad? Altiva, el corazón orgulloso y el arrado de los impios es pecado. Y que a Dios no le gusta una persona que tenga una mirada altiva, que se sienta más, ¿verdad? Muy acá que los demás, ¿verdad? Que tenga un corazón orgulloso, ¿verdad? Que no sepa pedir perdón, que no sepa humillarse, que no sepa arrepentirse, ¿ok? Entonces, esta también es nuestra generación, ¿verdad? En 2 Timoteo 3 leemos que ¿por qué los hombres serán amadores de sí mismos, codiciosos, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes y los padres ingratos y impios? Entonces, algunas de nuestras iglesias incluso le están diciendo a su gente que pueden convertirse en Dios, ¿verdad? Somos una generación malvada, ¿ok? Lucifer fue arrojado del cielo por estos mismos pensamientos, ¿ok? Tú no puedes ser Dios, ¿ok? Las personas orgullosas y arrogantes no son humildes,
¿verdad? Y debemos ser humildes para poder tener a Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Proverbios 30:14 dice, hay una generación cuyos dientes son como espadas. ¿Ok? Y sus mandíbulas como cuchillos para devorar al pobre de la tierra y al mensajero entre los hombres. Entonces, estamos hablando de la manera que hablamos, ¿verdad? De las malas palabras, ¿verdad? De ser cortantes, ¿verdad? Cuando alguien trata de corregirnos. Proverbios 14:31 nos dice que el que oprime al pobre enfrenta a su hacedor, pero el que lo honra tiene misericordia del pobre. ¿Ok? Ofender al Creador cuando uno descuida de los pobres, que son parte de su creación. ¿Ok? Y ya les platiqué sobre lo que es un pobre. ¿Ok? En el 2 Timoteo, nuevamente nuestra generación carece de afecto natural. Estamos tan absortos en nosotros mismos que no nos preocupamos por las necesidades de los menos afortunados. La iglesia ha entregado a los pobres al Estado. Las calles aquí en Los Ángeles, ¿verdad? En Estados Unidos están llenas de gente viviendo en la calle y tanta gente que se muere ahorita con este tipo de frío, ¿verdad? Y se las han entregado al Estado. ¿Por qué? Porque si no, ahorita especialmente con COVID y todo lo que pasa, ¿verdad? Y no hay servicios y están cerradas muchas de las iglesias, ¿verdad? Para poder simpatizar verdaderamente con los pobres necesitamos haber caminado en sus zapatos. Tú tienes que saber lo que se siente no tener. Yo sé lo que se siente no tener y por eso ayudo. No porque lo merezcan, no porque de veras me da, porque yo sé lo que se siente, ¿verdad? Y entonces no podemos saber lo que se siente no tener suficiente para comprarte esa comida que quieres, ¿verdad? O no tener suficiente para pagar la luz de tu casa o suficiente para pagar la renta, ¿verdad? Al menos que estemos ahí. Pero eso también toma una mentalidad. Eso te tiene que ser humilde. Y si esa pobreza que estás viviendo todavía no te hace humilde, te tienes que preguntar por qué. ¿Qué no estoy arrojando y sacando de mi corazón? Que sigo en esa vida. Porque ya no te sirvió de lección, ¿verdad? Ya te sirvió de manera de vivir. Y así no va la cosa. Tenemos muchas de las mismas capacidades, ¿verdad? Entonces, aquí dice Proverbios 30:15-16, la perroja tiene 2 hijas llorando. Dada, ¿verdad? Hay 3. Permítanme. Perdón. Ok, entonces en lo que estábamos, ¿verdad? Entonces, Proverbios 15:16 nos dice, la perroja tiene 2 hijas. ¿Verdad? Hay 3 cosas que nunca se satisfacen. Sí, 4 cosas que no dicen basta. El sepulcro y la matriz estéril. La tierra que no se llena de agua y el fuego que no dice basta. Entonces, estas 2 bocas chupadoras, ¿verdad? De sangre, de la sanguijuela, ¿verdad? The leech del caballo que vivirá de la sangre de su víctima, ¿ok? Se utilizará para representar a los insaciablemente codiciosos, ¿ok? Una lixiviación o un chupador de sangre cuelga hasta que se arranca de la carne, ¿ok? Nunca es suficiente, ¿verdad? La codicia por estas cosas se enfatiza demasiado en este horse leech, ¿verdad? Lo que es una santijuela, ¿verdad? De caballo.
Entonces se dan 4 ilustraciones de los codiciosos, ¿ok? Todos los cuales son de naturaleza parasitaria, ¿verdad? Parasitaria. Y caracterizan el corazón de la codicia humana. La tumba. ¿Por qué? Porque siempre hay un espacio más para un muerto, ¿verdad? Igual que en el infierno, ¿ok? Mientras una persona esté viva, hay espacio para esa más, ¿ok? Todas las mujeres que no han podido tener un hijo nunca están satisfechas, ¿ok? Muchos adoptan porque el deseo de tener hijos es muy grande. Y los hebreos pensaron que era una maldición no poder tener hijos. Y la mayoría de las mujeres se sienten engañadas por no haber tenido hijos. ¿Ok? La tierra bebe toda el agua que cae sobre ella. Toda, ¿verdad? Y cuanta más madera se le pone al fuego, más se calienta. ¿Ok? Y tomará toda la madera que le den de comer. ¿Ok? Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿ok? Proverbios 30:17, el ojo que se burla de su padre y menosprecia obedecer a su madre, los cuervos del valle lo sacarán, ¿ok? Y los águilas se lo comerán. Este proverbio habla vívidamente de los trágicos resultados de ignorar el respeto y la autoridad de los padres, ¿verdad? Y la destrucción que nos trae. ¿Ok? Esto, gente, es tan importante. Está una y otra vez en la Biblia, ¿verdad? En Proverbios. ¿Ok? Vemos aquí que el ojo revela lo que hay en el corazón del hombre. Esta persona morirá prematuramente, ¿verdad? Se cortarán tus días en esta tierra si no sabes honrar a tu padre y a tu madre, ¿ok? Y su cuerpo será dejado a los buitres, ¿verdad? Primero picotearán tus ojos, ¿verdad? De los muertos antes de comerse el cuerpo. Qué triste, ¿ok? Versículos 18-20 dice que la hipocresía se ilustra con 4 analogías naturales del ocultamiento. La primera es un águila que no deja rastro en el aire, ¿ok? La segunda, una serpiente que se desliza y no deja rastro en la roca. La tercera es un barco que no deja rastro en el mar. Y la cuarta es un hombre que no deja marcas después de haberse acostado con una virgen. ¿Ok? Todas estas acciones están ocultas y por lo tanto sirven para ilustrar la hipocresía de la mujer adúltera. ¿Ok? Que oculta las evidencias de su vergüenza mientras profesa inocencia. ¿Ok? Entonces aquí es echando mentiras, ¿verdad? De la inocencia de la mujer. Proverbios 30:18 dice, hay 3 cosas que son demasiado maravillosas para mí y 4 que no sé. Solo está diciendo en esto que estas 4 cosas son un misterio maravilloso que el hombre no puede comenzar a comprender, ¿verdad? Proverbios 30:19-20 dice, camino del águila en el aire, camino de la serpiente sobre la peña, camino de la barca en medio del mar y camino del hombre con la criada. Así es el camino de la mujer adúltera, que come, se limpia la boca y dice, no he hecho maldad, yo no he hecho nada malo, ¿verdad? Siempre es la víctima, ¿verdad? Los hombres miran al águila que vuela y por el cielo y desean que ellos también puedan volar. No hay rastro de dónde vinieron ni a dónde van, o incluso cómo pueden permanecer ahí en el aire. Lo sorprendente de esto es cómo la serpiente se desliza por la roca y se desaparece, ¿verdad? Un barco en una gran masa de agua deja un misterio en cuanto a cómo flota y llega al puerto. El camino de un hombre con una criada ha sido un misterio de todos los tiempos.
como dos personas destinadas por Dios a convertirse una, ¿verdad? Cuando te casas, pueden distinguirse entre sí en toda la masa de la humanidad y encontrar la pareja tan adecuada para ellos que permanecerán juntos hasta que la muerte los separe. Es uno de los mayores misterios, ¿ok? Si viviéramos en estas cuatro cosas, si viéramos estas cuatro cosas de un punto de vista espiritual, veríamos que en el águila, el símbolo de Dios, ¿ok? En la serpiente, el símbolo de Satanás. Y veríamos en el barco el símbolo de la iglesia o el cristiano en el mar de la vida, ¿ok? Y veríamos en el hombre con la doncella a Cristo y a su esposa, que viene siendo la iglesia cristiana, ¿ok? Los que creen en Jesucristo. Vemos en esta mujer adúltera que cubre su pecado, ¿verdad? Un engaño no solo de engañar a los demás, sino que también ella misma, ¿verdad? Echas tantas mentiras que tú misma te las crees, ¿ok? Su corazón está tan endurecido que no siente culpa ni vergüenza. Acuérdense, el faraón, el faraón, ¿verdad? El faraón que Dios le endureció el corazón, ¿verdad? En Éxodos. Con Moisés, porque Dios quería que liberaran a su gente, ¿verdad? Sus Israelites, y no importa lo que Dios le mandó y lo que él vio, ¿verdad? Los milagros de Dios y todo lo que Dios hizo, y él todavía se endurecía más y se endurecía más hasta que Dios dijo, le voy a endurecer el corazón, ¿verdad? Y acabó completamente con Egipto y mató su hijo, ¿verdad? Y todos los hijos de Egipto. Entonces, vemos que al final de todo esto, lo único que viene es destrucción, ¿ok? Aquí dice, su corazón está tan endurecido que no siente culpa ni vergüenza, ¿verdad? Entonces, Proverbios 30, 21, 23 dice, por tres cosas se turba la tierra y por cuatro que no puede soportar. Por el siervo cuando reina y el necio cuando se sacia de comida, ¿verdad? Por una mujer odiosa cuando está casada y una sierva que está heredera de su ama. Entonces aquí, al igual que los terremotos, ¿verdad? La sociedad se agita enormemente cuando se cambian los roles de presidente o de gobernadores, ¿verdad? Y reinan los sirvientes. Los tontos se hacen ricos y se siguen haciendo ricos, ¿verdad? Y las mujeres odiadas se casan, ¿ok? Y luego dicen, ay, ¿por qué me casé contigo, verdad? Pero se casan. Y las sirvientas también se casan, ¿verdad? Estas cuatro cosas hacen que la vida sea muy incómoda, ¿ok? Realmente son cosas que no deberían ser. Entonces dice, estos cuatro causan mucho dolor a todas las partes involucradas. En realidad, un sirviente no está preparado para ser gobernante, ¿ok? No tiene ni la inteligencia, ni emocional, ni intelectual para poder hacer ese tipo de trabajo, ¿verdad? Y autoridad y el poder repentino muchas veces hace que la cabeza de la persona eleve y ahora ya te crees bien poderoso, ¿verdad? O poderosa porque te hiciste manager, ¿verdad? O estás a cargo de tal cosa, que no te crezca la cabeza, ¿ok? Acuérdate quién eres, ¿ok? Y sé humilde. Este tonto que de repente tiene más de lo que necesita, se excede y se vuelve aún más tonto, ¿verdad? Si tienes todo lo que necesitas y tienes más y tienes más, vas a seguir siendo tonto. ¿Por qué? Porque no tienes que usar tu cabeza, ¿verdad? No puedes resolver tus propios problemas porque nunca usas la cabeza. Siempre es, oh, y qué puedo hacer y de dónde puedo sacar y estás viendo cómo fregar a la gente o cómo sacar ventaja de otros lugares en vez de usar la cabeza que Dios te dio, ¿verdad? Entonces aquí te dice, ¿verdad? Un tonto, otra vez una persona tonta, ¿verdad? Que se excede, ¿verdad? Y tiene, no importa cuánto les des, vas a seguir dar y dar y dar y esa persona nunca es suficiente.
porque no saben qué hacer. No usan la cabeza para hacer algo con el fruto que tienen. No importa cuánta fruta tengas, si nada más, ¿verdad? Se te va a ir y no se va a hacer nada con ella. ¿Ok? Aquí dice también que esta mujer odiosa es una mujer indeseable, ¿verdad? Tal vez porque no es atractiva o tiene malos modales, ¿verdad? Poco atractivos, ¿verdad? Y se casa y estará de mal humor y posiblemente alejará a su pareja de ella o él misma, ¿ok? Esta sierva que obtiene la riqueza de su ama, ya sea por muerte de la ama o por algún engaño, sin duda la haría ser arrogante y difícil de tratar. Entonces, por eso el siervo cuando reina, ¿verdad? Y el necio cuando sacia la comida, por una mujer odiosa cuando está casada y una sierva que es heredera de su ama, ¿ok? Al igual que los terremotos, la sociedad se agita, ¿ok? Entonces vemos todo esto. El Proverbios 30, 29, 31 dice que hay 3 cosas que van bien, sí, 4 que son bonitas para andar, y un león que es el más fuerte entre las bestias y no se aparta de ninguna. Un galgo, un macho cabrio también, y un rey contra quien no hay levantamiento, ¿verdad? Entonces aquí dice que las 3 criaturas y el rey muestran un comportamiento sabio, majestuoso y ordenado. ¿Okay? Cada uno ofrece un destello del poder y la sabiduría del Creador y ilustra la dignidad y la confianza de quienes caminan sabiamente. Vemos en estos 4 que van con gran aplomo y no tienen miedo, ¿verdad? Entonces el león es el rey de las bestias, ¿verdad? De la jungla y no teme a nada, ¿ok? En la selva, porque es el rey del bosque, ¿verdad? Y un galgo es muy elegante al correr y tiene una gran velocidad para que ningún otro animal lo atrape, ¿verdad? Y se lo coma. Y el macho cabrio conduce con orgullo a las otras cabras. Y el rey contra quien no hay levantamiento es porque tiene la confianza de que su pueblo sigue de buena gana y que su pueblo lo sigue apoyando, ¿verdad? Entonces, si tú no le temes, ¿se acuerdan en Mateo cuando les hablé un poquito sobre Herodes, ¿verdad? Cómo Herodes mató a su esposa y a 3 de sus hijos porque sentía amenaza de que le fueran a quitar su trono, ¿verdad? Entonces, aquí cuando un rey, ¿verdad? No tiene levantamiento, no hay nada que lo esté amenazando, es porque tiene confianza de que está siendo buen rey, ¿verdad? En Proverbios 30 y 32 dice, si has hecho locura al ensalzarte o si has pensado en lo malo, pon tu mano sobre tu boca, o sea, calla. ¿Ok? Entonces vemos aquí que la persona orgullosa, arrogante, solo empeorará las cosas. Si comienzas a hablar y se te advierte que guardes las palabras, ¿verdad? Hasta cerrar los labios poniéndote la mano sobre ellos. Entonces, si te entra el Espíritu Santo y te dice, hey, cállate, salte de aquí, y te quieren salir las palabras, tápate la boca, mastica un chicle, salte y tómate un break, ¿ok? Pero no hables, ¿ok? Dice aquí, los pensamientos del corazón si son malos. Si son malos, nunca deben pasar por los labios. Les platiqué sobre esto, ¿verdad? Todo lo que entra por la boca que es bendecido es bueno, pero lo que salga tiene consecuencias, ¿ok? Aunque esté en tu corazón y en tus pensamientos, porque en tu pensamiento es donde Dios y el diablo pelean, ¿sí me entiendes? Ahí es donde el enemigo ayuda ¿cómo se dice? Empieza a atacar
con su ejército, dándote chismes, haciéndote sentir mal, ¿verdad? Entonces, está peleando aquí el enemigo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces dice, tú puedes estar pensando, hey, esta vieja tal o este viejo esto, ya me tiene esto, ya me tiene aquello, ¿verdad? Pero mira, calla, con que no salga de aquí no se convierte en pecado, ¿ok? Dice aquí en Proverbios 30:33, ciertamente el batir la leche saca mantequilla y el que se retuerce la nariz saca sangre. Así que el que provoca la ira trae contienda, ¿ok? En los tres casos estás con causas y efectos naturales para mostrar que la ira presionada más allá de ciertos límites produce un conflicto, ¿verdad? En estas tres cosas anteriores se aplica presión y se obtienen resultados inevitables en cada caso. Y la ira o la ira fuerza la lucha entre las personas enojadas y luego ya acabas peleado, ¿ok? Así que ojalá hayan aprendido algo, ¿verdad? Que tengan buenas tardes. Adiós.